Patricio. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por darme esta hermosa oportunidad de compartir con ustedes respecto a lo que es el evangelismo y hacerle alguna consulta. Van a estar haciendo un viaje ¿a qué zona, Pastor Patricio? A San Nicolás, un poquito antes de Chillán, pasadito Ya, San Carlos. ya, y ahí va a haber un grupo de ¿cuántas personas más o menos? Más o menos los que vienen a trabajar para la obra son alrededor de 50, 48 por ahí. Y ya tenemos más o menos entre niños y adultos confirmados para la actividad 80, que llamaron al celular y dijeron yo voy ese día. Más todos los que van a llegar, así que esperamos por lo menos entre 100 y 150 niños para ese día, Ya, si Dios quiere. perfecto. Entonces, bueno, el contexto de la actividad también va a ser principalmente con niños, pero también van a hacer alguna actividad digamos, al extra de evangelismo, por Lo que pasa es ejemplo. que queremos predicar el evangelio a todos los que vayan. Tenemos también jovencitos que acá los jóvenes igual son un poco distintos que en Santiago. Tenemos varios jóvenes de 14 años que están confirmados que vienen y también sus papás. Entonces les vamos a predicar a niños, jóvenes y adultos. Perfecto. Y la pregunta mía nomás es, por ejemplo, en el evangelismo ilustrado, ¿lo van a emplear también? Lo vamos a emplear, pero para esta actividad en particular una sola vez y un Ya. hermano encargado. Ya, y va a ser no en esta actividad con niños, irá a ser en otro lugar, aparte. No, no, en esta actividad se va a implementar, pero una sola vez un hermano Ya, lo va perfecto. a Esto, implementar. esto, digamos, va a ser respecto al evangelismo, ¿no? Como nosotros habitualmente lo predicamos en una plaza, en una peatonal, donde transita la gente y uno, de alguna forma, el equipo de la iglesia se hace como de incógnito, se acerca. Pero ya esto va a ser en una actividad con toda la gente y no hay necesidad de hacer ese trabajo como palo blanco, ¿no? Como decimos. No, Ah, la verdad que perfecto. no, porque vamos a tener dentro de la actividad muchos juegos. ¿Se acuerda cuando lo invitamos la otra vez a predicar a Maipú? O sea, con un juego, no me acuerdo. Del de la araña ese que tenían de palabra de vida. Bueno, va a ser Ujú. una cosa muy similar a eso. Muchos están para que los niños puedan ir dando vuelta, compartir. Y entre medio vamos a hacer un alto. Vamos a ver 3 pausas. Vamos a decir alto, alto, alto. Vamos a tener algo especial, una música. Y vamos a predicar el evangelio a través de un mago. Después vamos a predicar otra vez. Vamos a hacer otro alto entre medio de la actividad. Y vamos a predicar a través de un cuentacuentos. Y después vamos a hacer otro alto más y vamos a predicar a través del evangelismo ilustrado. Y aparte, todos van a predicar en los distintos stands con el libro sin palabras. Hicimos unas pulseritas para todos los niños para regalárselos, para que ese día se vayan con sus pulseritas después del librito sin palabras, con los colores que representa el librito sin palabras. Perfecto. Entonces, ese va Entonces, a ser el claro, va a contexto de ser, lo que vamos a hacer ahora. ahora entiendo, claro, cómo va a ser. Entonces, más que el libro sin palabras, o sea, van a usar más el libro sin palabras que esta pulsera. Con más la pulserita, porque vamos a regalar pulseritas ¿De para esta todos misma o los es niños. diferente? Es diferente, pero Es con pelotita. es con Ah, con pelotita. las pelotitas, ya, con las 5 colores, Sí, ya, perfecto. sí. Pensé que iban a usar algo como esto. Bueno, entonces comencemos nomás, pues era también porque respecto al evangelismo ilustrado, pensé que iban a hacer una actividad en la calle, en una peatonal, en una plaza, y allí convenía tocar el aspecto de lo que es cómo debe comportarse el equipo que apoya la actividad. Pero cómo va a ser en una actividad donde ya la gente va a estar ahí, entonces no hay necesidad, solamente Sí. que una vez que se predica el evangelio con el evangelismo, o sea, con el cuadro evangelístico, cada persona ahí del equipo entonces va a abordar a niños y a personas para compartir el plan de salvación, usando la pulsera o usando el cubo el libro sin palabras, o inclusive en ese momento también el cubo evangelístico, ¿no es cierto? Cualquiera de esas 3 formas
al Sí. menos van a emplear. Bueno, podemos hacer entonces un repaso, ¿ya? Uno de ellos podemos tocar acá es lo del cubo evangelístico, ¿ya? Entonces voy a compartir aquí la pantalla, ¿ya? Y vamos a ir haciendo como un... un desarrollo de lo que es el cubo evangelístico. ¿Se ve? Sí. Ya, muy bien. Bueno, ahí está el cubo evangelístico, entonces, bueno, lo sabemos, ¿no? Que lo podemos emplear con niños y también con personas adultas. Principalmente para los niños vamos a usar a lo mejor el libro sin palabras o la pulsera, pero para los gente más adulta esto es muy apropiado, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Como una introducción, primeramente el versículo ahí de 1 Corintios 15, 3 al 5, el contenido del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces nuestro mensaje, el Evangelio resumido, debe contener estos elementos, ¿no? Ahí habla de la muerte de Cristo, habla del pecado, habla también de que Cristo fue sepultado y habla de la resurrección de Cristo, entonces también, ¿ya? Así que el Evangelio, ¿no es cierto? Cristo murió, fue sepultado, resucitó y además también, ¿no? Que comprueba el hecho de que Él resucitó es que Él apareció a muchas personas, a muchos testigos. Después también ahí aparece una pregunta, ¿ya? Esto lo saqué por eso tengo que saltar a veces los avisos. Dos preguntas clave, ¿no? Que podemos emplear allí cuando abordamos a la persona, ¿ya? Si usted muriera hoy, ¿iría al cielo? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué piensa que iría al cielo? Entonces es importante escuchar su respuesta, ¿ya? Después, si la pregunta dice, sí voy al cielo, ¿ya? Bueno, hay opciones ahí, que es un creyente o que piensa, ¿no es cierto? Como dice ahí el visto bueno más la X, que él tiene una seguridad en sí mismo, pero probablemente equivocada, ¿ya? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué piensa que va a ir al cielo? Era la segunda pregunta, entonces ahí vamos a saber si es un verdadero creyente cuando responda, bueno, porque un día yo puse mi fe en Jesucristo, yo un día recibí a Jesús como mi Salvador personal. Ahí es un verdadero creyente. Si no, ¿no es cierto? Bueno, porque no soy tan malo, porque trato de esforzarme en hacer el bien a las personas, etc. Entonces allí hay una seguridad en sí mismo, pero realmente no es un creyente. Y después podría ser, ¿ya? El hecho de que la persona confió ya en Jesucristo, pero no está seguro de que va a ir al cielo, como aparece allí al final. Y de igual manera nosotros a cualquier persona, ¿no? Aunque se denomine creyente, que va a una iglesia, etcétera, ¿no? Que va a la iglesia desde niño, no dejamos de compartir el plan de salvación, porque ahí significa que no confiamos en la salvación de la persona porque diga que va a una iglesia o porque diga que es evangélico, sino que de igual manera le vamos a compartir el plan de salvación, ¿ya? Entonces, después de esas preguntas, si usted muriera hoy, ¿iría al cielo? ¿Ya? ¿Sí o no sé? ¿Por qué piensa que iría al cielo? Y ahí va a responder la persona, ¿no? Generalmente van a decir, bueno, porque no soy tan malo, porque yo creo que Dios me va a aceptar igual como soy, etcétera, etcétera. Bien, en este cubo, ¿ya? Entonces le decimos a la persona, en este cubo está la respuesta de Dios a estas preguntas según la Biblia, ¿ya? Esta pregunta, la pregunta más importante de la vida, ¿dónde pasará la eternidad? ¿Ya? Si usted muere hoy, ¿dónde pasará la eternidad? O si usted muere hoy, ¿irá al cielo? ¿Por qué piensa que irá al cielo? En primer lugar, entonces allí le mostramos, ¿no? El cubo con las dos imágenes de inicio, ¿ya? Y allí aparece en primer lugar, entonces, aunque aquí aparece a mano izquierda la luz y a mano derecha
la imagen de la silueta de un hombre, pero en el cubo está al revés, ¿ya? Entonces comenzamos hablando de la luz, siempre, ¿ya? Esté ubicado donde esté, siempre comenzamos a hablar que esta luz, ¿ya? Esta luz representa a Dios, ¿ya? Dios es amor, Dios es santo, Dios es perfecto. Dios nos ama y tiene un propósito para su vida, ¿ya? Y Dios entonces no quiere que ninguna persona se pierda, sino que Dios quiere que cada hombre en este mundo tenga vida eterna, porque la vida eterna es un regalo que Dios ofrece a las personas. Pero, y ahí podemos hablar, ¿no? Primera de Juan 1:5. Dice ahí entonces que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por eso representamos a Dios con esta imagen o con este brillo, con esta luz. Pero, por otro lado, hay un inconveniente. El hombre no puede tener una relación personal con Dios porque el hombre realmente ha cometido errores en su vida. El hombre es imperfecto, no es como Dios. Por lo tanto, la Biblia dice que somos personas pecadoras. Estamos separados de Dios a causa de nuestro pecado. Y la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que estamos separados de Dios, de un Dios santo, justo, de un Dios perfecto. Nosotros no podemos tener una relación personal con Dios a causa de esta barrera que es el pecado. Y esta separación o esta gran barrera del pecado no podemos solucionarla por nosotros mismos. No podemos nosotros quitar el pecado de nuestra vida con una vida religiosa o con las buenas obras que hacemos, o aún con pensar que somos personas moralistas y que no le hacemos mal a nadie, porque solamente hay una forma de quitar esta barrera del pecado en nuestra vida, y es a través de, perdónenme, es a través de lo que Dios hizo por nosotros, ¿ya? Porque ahí de inmediato pasa a la imagen de la cruz de Cristo. Dios fue quien envió la solución, porque Dios nos ama, envió la solución para este problema de separación que provoca nuestro pecado. Y la solución está en el Hijo de Dios, Jesucristo, quien vivió en este mundo. Él nació de una forma milagrosa, porque nació en el vientre de una virgen, la Virgen María. Y él, después siendo un adulto, comenzó un ministerio público. Él sanaba enfermos, él ayudaba a los necesitados, él podía, hacía milagros que nadie había hecho antes. Él podía aún resucitar a personas que habían muerto. Pero su vida terminó en este mundo cuando él voluntariamente decidió morir por nuestros pecados clavado en una cruz. La Biblia dice en Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también la Biblia dice en otro texto, como San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo murió y pagó la deuda de nuestro pecado, para que nosotros no tengamos que sufrir las consecuencias del pecado, que es una condenación. Cristo llevó la condenación de nuestro pecado sobre su cuerpo. Pero Jesucristo no quedó allí en la cruz, aun cuando Él murió en la cruz para perdonarnos de nuestros pecados y que pudiéramos tener entrada al cielo, pudiéramos estar con Dios algún día. Él no quedó en la cruz, porque dice la Biblia que Él fue sepultado, y ahí, ¿no es cierto?, aparece la imagen.
Y a propósito, el mismo cubo va mostrando las flechas, cómo se tiene que abrir para la siguiente imagen. Entonces no es cosa de forzar allí el cubo, porque eso lo podemos romper o hacer que se despeguen las láminas. Tenemos que irlo moviendo como nos indican las flechas. Cristo fue sepultado allí en una tumba. Dice la Biblia que allí permaneció durante 3 días y había soldados que custodiaban esa tumba, porque los soldados o las autoridades de la época pensaban que aún los discípulos podían ir a robar el cuerpo de Jesús y después decir que él había resucitado. Sin embargo, el poder de Dios lo levantó de los muertos, porque al tercer día Cristo resucitó y dice la palabra de Dios que un ángel de Dios entonces corrió esa piedra para que Jesús también pudiera salir de la tumba y las personas pudieran entrar y comprobar que el cuerpo de Jesús ya no estaba en ese lugar. Jesucristo resucitó al tercer día y él vive como Señor y Rey del universo. Y allí la palabra de Dios dice que él resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, desde el momento que Cristo murió en la cruz y resucitó, ya Jesucristo se ha transformado en el único camino que nos puede llevar a Dios. Jesús mismo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, para llegar al Padre, para llegar a Dios, es necesario ir a través de Jesucristo, quien al morir en la cruz por nosotros y resucitar, nos ofrece su perdón y gracia para que podamos estar con Dios para siempre. Así que Jesucristo es el camino. No todas las religiones nos llevan a Dios, no las buenas obras nos llevan a Dios, sino que solamente Jesucristo nos puede llevar a Dios el Padre. Y después también tenemos el siguiente cuadro que muestra allí cómo el hombre puede tener la seguridad de ir al cielo y estar con Jesús, o cómo el hombre va a sufrir las consecuencias de su pecado. La Biblia habla de la realidad del cielo y también la realidad del infierno. Y Jesucristo también habló y advirtió acerca de el infierno, de un lugar de castigo y condenación. Pero él, todo lo que hizo, morir por nosotros, resucitar, lo hizo por amor para que nosotros podamos ir al cielo. ¿Y qué tenemos que hacer con Jesús? Dice la Biblia que necesitamos creer en él de todo corazón, es decir, tomarnos de Jesús, tomarnos de su mano para que él nos salve de nuestro pecado, para que él nos dé la entrada al cielo. La Biblia dice que si recibes la vida plena y abundante que Cristo te ofrece, entonces podrás tener esa relación personal con Dios, una relación verdadera. No es una religión lo que debemos adoptar en nuestra vida, sino cómo tener una relación personal con Dios. Y la Biblia dice allí en San Juan 10:10, en la parte B, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Él nos quiere llevar al cielo, pero la decisión es personal. Y rechazar a Jesucristo significa sufrir las consecuencias eternas por causa de nuestro pecado. ¿Qué harás entonces con Jesús? ¿Vas a recibirle como tu Salvador personal? ¿Qué vas a elegir? ¿Te gustaría invitar a Jesús a entrar en tu vida para que Él sea tu Salvador? ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, es una decisión de fe, ¿ya? Pon tu fe, pon tu confianza solamente en Jesús para que Él te salve. Recíbelo como tu Salvador personal. Él es el único que te puede dar la entrada al cielo, el regalo
de la vida eterna. Entonces, si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, ¿ya? Tú puedes hablar con Dios, orar a Dios y decirle, Señor, yo me reconozco una persona pecadora, reconozco que el pecado me separa de ti y me lleva a una condenación eterna, pero yo quiero pedir a Jesús que sea mi Salvador, que me perdone, que borre mis pecados, que limpie mis pecados con la sangre que Él derramó en la cruz. Así que yo te puedo invitar, yo te puedo acompañar ahora a que tú ores, hables con Dios. En el silencio de tu corazón puedes orar estas palabras conmigo, esta sencilla oración, y dile así a Dios en estas palabras. Dile, Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy una persona pecadora. Señor, yo creo en ti. Gracias porque moriste por mis pecados. Yo ahora te abro mi corazón, te invito a que entres en mi vida y seas mi Salvador. Señor, perdóname de todos mis pecados. Dame el regalo de la vida eterna. Amén. Entonces, tú acabas, te pregunto, ¿ya? O le pregunto, ¿usted hizo esta oración conmigo? Y la persona podría responder sí. Muy bien, ¿qué fue lo que le pidió a Dios en esta oración? Esto es muy importante, ¿no? Antes de nada o de decirle bienvenido a la familia de Dios, preguntémosle, ¿no? ¿Usted oró esta oración? ¿Qué fue lo que le pidió a Dios en esa oración? Y él entonces tendría que ser capaz de decir, bueno, yo le pedí a Jesús que me perdone mis pecados, ¿ya? O yo le pedí a Jesús que me pueda llevar al cielo. Le pedí que borre mis pecados, que me limpie de mis pecados porque soy una persona muy pecadora. ¿Ya? Algunas respuestas que la persona podría dar. Entonces eso nos va a aclarar si la persona entendió o no lo que él oró, ya pidiéndole a Cristo que le salve, que entre en su corazón. Si no lo entendió, ya si dice a lo mejor, bueno, le pedí a Dios que me ayude porque tengo a mi papá enfermo, ya, o porque estoy sin trabajo, etcétera. Entonces tenemos que volver a hacer un repaso del plan de salvación, porque no comprendió bien por qué tenía que orar a Dios y recibir a Jesús como su Salvador personal. Entonces ahí, si la persona, supongamos que respondió correctamente y dijo, yo le pedí a Jesús que me salve, que me dé el regalo del cielo, que me perdone de mis pecados. Entonces, muy bien, ahí podemos avanzar. Entonces, muy bien, le felicito, gracias por haber escuchado atentamente este mensaje. Pero hay cosas muy importantes que ahora que usted le pidió a Jesús que sea su Salvador, ahora que usted le recibió a Jesús en su vida, usted necesita hacer algunas cosas que son muy importantes. Entonces, la luz de Dios, como mostramos al comienzo, entró en su corazón. Ahora usted ya no vive en tinieblas o en la oscuridad del pecado. Usted ahora está en la luz de Dios y usted ahora puede tener una relación estrecha y cercana con Dios. Pero Cristo también está en su vida, está en su corazón y Él va a estar en su vida para siempre porque Él lo prometió, como dice el pasaje de Mateo 28, 19 y 20. Pero hay algunas cosas que le ayudarán también a crecer en su fe, a crecer en su confianza en Dios. Ahora usted también debe ser un seguidor de Jesús y mantener esa relación con Dios, esa relación de amor y permanente. Entonces, hay algunas cosas que le van a ayudar. La oración, ¿ya? La Biblia dice que debemos hablar con Dios, debemos orar a Dios cada día. Es una conversación con Dios en donde le podemos agradecer por lo que Él hace y ha hecho en nuestra vida, pero también podemos aún orar por necesidades. También la Biblia, en segundo lugar, es la palabra de Dios y ella también es el mensaje de Dios del cual debemos aprender cada día.
meditar, pensar en lo que la palabra de Dios dice, con la disposición de obedecer lo que la Biblia nos enseña. También, en tercer lugar, la Biblia habla de que debemos reunirnos, buscar alguna iglesia, alguna congregación en donde yo pueda reunirme con otros cristianos, con otros creyentes, personas que un día también recibieron a Jesucristo como su Salvador personal. Y eso lo provee una iglesia local. Y si usted no conoce una, yo le puedo recomendar una iglesia para que usted pueda visitar. Y en cuarto lugar, también ahí está el mundo, el globo terráqueo, y hay una cruz. Es porque el mundo necesita escuchar de este mensaje. Usted necesita hablar a otras personas acerca de lo que Jesucristo ha hecho en su vida en este día. Y por encima de todas las cosas, allí en el centro encontramos un corazón, y nosotros por sobre todo debemos amar al Señor y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es el principal mandamiento de la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que allí entonces tenemos esta primera parte de lo que es el cubo evangelístico, ¿ya? A propósito, antes de avanzar, ¿hay alguna pregunta respecto a lo del cubo evangelístico? ¿Alguna duda tal vez que quedó? ¿O alguna aclaración, algo que puedo haber omitido tal vez? No, para mí está perfecto, porque hablamos de lo que sí o sí siempre tiene que quedar claro, no por asustar a la gente, pero que sin Cristo las personas se van a ir al infierno. Y estamos claros. Y que hay una separación sí o sí, así como su vida está hoy, no puede entrar al cielo. Tiene que hacer algo. Y ese algo no lo puede hacer por usted mismo, sino que a través de ¿quién? De Cristo. Y para mí está perfecto. Muchas gracias, hermano. Bien. Entonces ahí tenemos, ¿no?, el cubo evangelístico bien apropiado también para más bien las personas adultas que puedan estar ese día, ¿ya? Y con los niños más bien podemos usar, ¿no es cierto?, lo que es el librito sin palabras, ¿ya? Bueno, el librito sin palabras, ¿no es cierto?, es incluso yo vi, ¿no?, que ahí en internet también aparecen como dentro de las ideas, como que tenga una tapa, sería bueno, ¿no? Hacerle a lo mejor una portada que diga, ¿no?, libros sin palabras, y que esa portada a lo mejor esté dividido allí en los colores principales, ¿no? El amarillo, el negro, el rojo, el blanco, ¿ya? Para que también tenga un poquito de atractivo, pero ahí, ¿no es cierto?, vamos a abordar después a los niños también, y decirle, este libro es un libro también muy particular, porque este libro tiene solo colores, no tiene palabras, ¿ya? Pero cada color tiene un significado. Y quiero ahora compartirte entonces lo que cada color significa, ¿ya? En primer lugar, encontramos el color amarillo en este lugar. Y este color amarillo nos habla respecto al amor de Dios. Ya sabes, Dios te ama, y Dios también quiere que tú puedas experimentar su amor en tu vida. ¿Ya? Dios quiere que tú puedas tener una vida en conexión con Dios. Dios quiere que tú puedas tener una vida de una relación cercana con Dios. Dios nos ama tanto y Él es tan bueno, ¿ya?, que Él también quiere que el hombre tenga la entrada a un lugar maravilloso. Ya es un lugar que no podemos compararlo con ningún lugar terrenal. Tal vez tú conoces algunos lugares muy bellos de nuestro país o aún de otros lugares en el mundo, pero sabes, este lugar que Dios ha preparado es el cielo, es una ciudad que dice la Biblia que tiene calles de oro. Ya el color amarillo nos habla del cielo, o de ese lugar
que está rodeado de oro, en donde hay un mar de cristal, y en donde incluso la Biblia dice que hay puertas que son perlas, ¿ya? Perlas preciosas. Entonces, este hermoso lugar llamado cielo es el lugar que Dios está preparando para todas las personas, porque Él ama a los niños, Él ama a las personas. Pero sabe, aunque quisiéramos ir a ese lugar, sin embargo hay un problema, ¿ya? Hay algo que nos impide la entrada al cielo. Y ahora vamos con el segundo color, ¿ya? Este color oscuro es el color negro, que a algunos no nos gusta, ¿no? O nunca elegiríamos a lo mejor un color preferido como el color negro, ¿ya? Pero sabes, el color negro habla de que nosotros tenemos un problema en nuestro corazón o en nuestro corazoncito. Es el pecado. Y sabes, el pecado ensucia nuestras vidas. El pecado son todas las cosas malas que hacemos, ¿ya? O también no hacer las cosas buenas que debiéramos hacer. Entonces, el pecado o esas cosas malas ensucian nuestras vidas y nos separan de Dios. No podemos tener entrada al cielo porque Dios no tiene pecado. ¿Ya? Dios es una persona que no tiene pecado. Él es santo. Sin embargo, nosotros somos personas pecadoras. La Biblia dice en Romanos 3:23, y ahí citamos el versículo de por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado no podemos ir al cielo, pero sabes, Dios ideó el plan, o Dios ideó un plan para que nosotros podamos ser librados de nuestros pecados. Dios ideó un plan para que nuestros pecados puedan ser limpios y podamos tener entonces la entrada al cielo. Dios nos da la oportunidad y el siguiente color nos habla de esto, es el color rojo. ¿Ya? El color rojo se identifica con la sangre. ¿Ya? Cada uno de nosotros, la sangre que corre por nuestras venas es color rojo. Si te pinchas o si te haces allí una herida, es la sangre que va a salir y es el color rojo que la identifica. Y sabes, la Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, ¿ya? Y Él se hizo hombre cuando nació, y como lo recordamos en Navidad, Él nació en este mundo, Él se hizo un hombre, comenzó siendo un bebé, luego un niño, hasta que llegó a ser una persona adulta. Y cuando Él era una persona adulta, tuvo que morir. ¿Ya? Recordamos también cada año no solo el nacimiento de Jesús, sino también la muerte de Jesús, porque Él murió por todos esos pecados o las cosas malas que hacemos. Y a propósito, ya que podríamos haber preguntado antes, ¿qué cosas son pecados? ¿Ya? Y el niño ahí va a decir o a dar respuesta, ¿no? Pelear, enojarse, ya decir garabatos, ¿no es cierto? Desobedecer a la mamá o al papá, ¿no es cierto? Todas esas cosas, sí, es correcto, todas esas cosas son pecados. Y por eso no podemos entrar al cielo y por eso necesitamos que Jesús nos limpie de nuestro pecado. Hay un versículo en la Biblia que dice en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que solo la muerte de Jesús y el hecho de que Él resucitó también, porque Él no quedó en una tumba, Jesús resucitó. Entonces, solamente a través de Jesús nosotros podemos tener la limpieza de nuestros pecados. Y nuestro corazón que estaba negro, ¿ya? Por las cosas malas o pecados que hemos hecho, nuestro corazón puede quedar blanco, ¿ya? Blanco como esta página, porque Jesús nos perdona y nos limpia de todos nuestros pecados. Y así ahora podemos tener la entrada al cielo, ¿ya? Para tener el perdón
y la limpieza de nuestros pecados, tienes que hacer lo siguiente con Jesús. Debes creer en Él de todo corazón. Creer que Jesús te puede llevar al cielo. Creer que Jesús te puede perdonar y limpiar tu corazoncito. La Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y allí puedes poner tu nombre, ¿ya? Carlos, José, Felipe, etcétera, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debes creer en Jesús y también debes invitarlo a que él entre en tu corazoncito, invitarlo a que él sea tu Salvador. Él quiere vivir en tu vida. Él quiere hacerte un hijo o una hija suya. Si tú quieres pedirle a Jesús que te perdone y que te dé el regalo del cielo, entonces puedes hablar con Dios a través de una oración en donde le pidas al Señor que te perdone por todas las cosas malas que has hecho, por todos tus pecados. Y también pídele que te limpie de esos pecados con su sangre que Él derramó en la cruz. Y entonces le puedes pedir, querido Señor, dame ese regalo del cielo, dame el regalo de la vida eterna. Y yo te puedo guiar en una oración para que hables con Dios y le pidas a Jesús que te dé el regalo del cielo, que te perdone de todos tus pecados. Entonces ahí, ¿no es cierto?, podemos invitar al niño con palabras sencillas, ¿no? Querido Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amaste, o te doy gracias porque me amas, gracias porque tú moriste en la cruz por todos mis pecados. Creo que resucitaste y que ahora estás vivo. Señor Jesús, entra en mi corazoncito, ¿ya? Perdóname y Señor, dame el regalo de la vida eterna. Y entonces lo mismo, ¿no? Cada vez que hacemos una campaña en una iglesia y los niños a veces levantan la mano, muchos pasan al frente y no saben por qué, porque pasaron los amigos a lo mejor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pasaste al frente? ¿No? Si es que le pidiéramos a los niños después de la predicación que pasen adelante para darles un regalo, entonces, ¿por qué viniste? ¿Ya? Bueno, a lo mejor, ¿no es cierto?, te van a decir, no sé, tío, usted dijo que viniéramos al frente, ¿ya? O vine con mi amigo. Bueno, ahí necesitamos hacer un breve repaso, ¿ya? Y si estamos hablando personalmente allí con el libro Sin Palabras y le hemos invitado a que haga la oración, le volvemos a preguntar, ¿no? Como hicimos con el cubo. ¿Qué fue lo que le pediste a Jesús en la oración? ¿Ya? ¿Qué fue lo que oraste conmigo? Y ahí esperamos algunas respuestas que demuestren que entendió. Bueno, le pedí que me perdonara, ya le pedí a Jesús que me salvara, que entrara en mi corazón, o le pedí que me diera el regalo de la vida eterna, el regalo del cielo. Y ahí entonces vamos a abordar el color verde, ¿ya? El color verde, ¿no es cierto? Ahora que tú le pediste a Jesús que entrara en tu corazón y te salvara, entonces hay un color más, es el color verde que nos habla de la naturaleza, de la vida. Y significa que todos los que un día hemos creído en Jesús y le hemos recibido en el corazón, necesitamos crecer espiritualmente. La vida de la persona que ha creído en Jesús debe crecer en su relación con Dios por medio de la Biblia, ¿ya? Leer la Biblia, leer, si es un niño, ¿no? Leer breves porciones de los evangelios y tratar de entender lo que dice, orar a Dios, ¿ya? Asistir a reuniones, ¿no? A las reuniones que hacemos con niños en el club de niños, ¿ya? Te podemos
entonces también podemos ir y hablar con tus padres para pedirles permiso y que puedas venir a las reuniones en donde enseñamos de la palabra de Dios. Entonces, todo esto, ¿ya? Leer la Biblia, orar y asistir a una iglesia que enseñe la palabra de Dios, te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Entonces, bueno, con los niños tenemos que ser mucho más sencillos y menos sofisticados, por supuesto, de lo que lo hacemos con un joven o un adulto, ¿ya? Entonces, por eso es sencillo, ¿no? El libro sin palabra o la pulsera que sigue el mismo orden, ¿no es cierto? Del amarillo al negro, luego del negro el rojo, el blanco y el verde, ¿ya? Y no sé si hay alguna pulsera que tenga el color azul, ¿sí o no? No, las que tenemos nosotros por lo menos no, tienen esos Ya. colores. Claro, porque por ejemplo esta pulsera, ¿no es cierto?, pasa del amarillo, ¿ya?, al negro, al rojo, y después aparece el azul, porque ahí es donde habla de la decisión de la persona, ¿no? Como que del rojo, en vez de poner el blanco, en ese caso habla de la decisión de recibir a Jesús, ¿no? De pedirle a Jesús que lo salve y que le perdone de sus pecados, ¿ya? Y allí habla entonces, si fuera para una persona más grande, habla allí del versículo de Efesios 2, 8 y 9, donde habla que la salvación no es por obras, sino que es por la gracia de Dios, es un regalo y no es por obras, sino que es por medio de la fe en Jesús, ¿ya? ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces, ya el crecimiento y, bueno, invitar al niño ahí para que entonces se una a las actividades de la iglesia, de algún club para niños o la reunión de escuela dominical, ¿ya? Y allí entonces pidiendo los datos esenciales, nombre, dirección, y bueno, si están los papás también, por supuesto, hablar con ellos, con los padres y también mostrarle el interés, ¿no es cierto?, en ellos, y además que es importante que el niño también pueda aprender y conocer más de la Biblia, ¿ya? Y si ellos le darían permiso para poder asistir a esas clases para niños que hay en la iglesia, ¿ya? O que se hacen en un hogar, etc. Bueno, eso entonces, hemos hablado del evangelístico, hablamos también de el evangelismo con el libro sin palabras o la pulsera, que sería entonces también lo mismo, ¿ya? Respecto, bueno, al evangelismo ilustrado, ¿no? Si se predica ese día, también allí sabemos que inmediatamente identificamos, ¿no? Si la persona que predica dice, si tú oraste o hiciste esta oración, levanta tu mano que tenemos un regalo para ti, ¿ya? Y ahí las personas que levantan la mano, allí puede ser el momento para ir repartiendo los folletos, que es la manera de identificar a aquellos que oraron así, sean niños o personas de cualquier edad. Y allí entonces nos vamos a acercar, ¿no? Y ahí podemos decir, como hacemos cuando usamos el evangelismo ilustrado, ¿ya? Hay personas que me acompañan, ¿no es cierto? Y se van a acercar a hablar contigo en forma personal para explicarte un poco más acerca de este mensaje. Entonces ahí ya las personas saben que va a haber alguien que se va a acercar para hablar con ellos y hacer las preguntas claves, ¿no? Si entendió, si hizo la oración y qué fue lo que le pidió a Dios en esa oración. Y si no, hay que hacer un repaso con el mismo, estos elementos que hablamos o inclusive, ¿no es cierto?, ahí mirando el mismo cuadro que todavía puede quedar ahí un rato del evangelismo ilustrado, se le puede hacer algunos repasos de los puntos principales. Bueno, preguntas respecto a esto, mientras tanto. ¿No? ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien, ahora en el tema también del evangelismo personal, ¿ya?
Felipe, ¿ya estás ahí, Felipe? Sí, estamos aquí. Bueno, tú conoces, ¿no es cierto?, la aplicación, ya que se usa también actualmente en Palabra y Vida, que es bien práctica, ¿no? Que Vida es sin vida en 6 palabras. vida ¿Ya? en 6 palabras, Vida ¿cierto? en 6 palabras. No sé si algunos de ustedes la conocen o la han empleado allí de los que están siguiendo la clase. Voy a enviar el link, ¿envío el link de descarga? Sí, sería bueno. ¿Ya? Yo Fantástico. me voy a conectar aquí con el celular, ¿no es cierto? También ahí para... ya ahí se está conectando mi celular ahora entonces con el Zoom. Entonces, quiero ahí compartir también de esto, ¿no? De respecto a lo que es esto, porque es muy práctico, ya respecto a esto de esta aplicación, ya de vida en 6 palabras. Ya, LI 6 Word, ¿no es cierto? Son las iniciales de la aplicación en inglés, ¿no? Life in 6 words, ¿ya? Pero lo que decimos en español, vida en 6 palabras. Entonces, allí, ¿no? Cuando uno está con esta aplicación, allí uno, entonces, va, ¿no? A cómo iniciar una conversación, ¿ya? Seguimos en el mismo contexto de que se hizo la actividad allí donde está toda la gente, entonces de alguna manera la persona sabe que esto está organizado por una iglesia, ¿no es cierto? No es que vamos a abordar a alguien ahí en la plaza y que nos va a mirar como bicho raro, ¿ya? Porque ahí, en base a eso, a lo mejor podría haber otras estrategias de acercamiento, ¿no? Y esta misma aplicación nos habla, por ejemplo, de a través de preguntas iniciar un diálogo con la persona, ¿no? Acercarnos, por ejemplo, y preguntar, ¿usted cree en Dios? ¿Ya? ¿Usted cree que va a pasar con su vida después? ¿Qué cree usted que va a pasar con su vida después de la muerte? ¿Ya? ¿Usted cree en la existencia de Dios? ¿No es cierto? Y de esa manera escuchar un poquito lo que la persona cree o piensa, ¿ya? Y eso es en la parte de averiguar, ¿ya? De conocer un poquito a la persona, de mostrar interés por él y por lo que él piensa. Y luego incluso admirar, ¿ya? Admirar, entonces también de que a lo mejor él cree, ¿no es cierto? O mostrar respeto por su pensamiento, ¿no? O al menos por la sinceridad que esa persona ha tenido de compartir esas cosas contigo, ¿ya? Eso es admirar y de esa manera, ¿no es cierto?, hacer sentir a la persona que tú estás interesado en él. Pero también, en tercer lugar, admitir, ¿ya? Que la razón, ¿no es cierto?, o qué fue lo que le dio razón a tu vida, ¿ya? ¿Qué es lo que fue, o cuál fue la razón por la que te diste cuenta que necesitabas a Jesús en tu vida? Pero eso no es necesario en este caso, sino que directamente vamos, ¿no? Nos acercamos allí a la persona, un joven, un adulto, y le dice, ¿no es cierto? Permítame compartirle, por favor, a través de esta aplicación del celular, un acróstico, ¿ya? Que da la respuesta a la pregunta, ¿no es cierto?, a esta pregunta tan importante. ¿Cómo puedo llegar a tener una relación personal con Dios? ¿Ya? Entonces, ahí dice en persona la aplicación y yo voy a anotar, yo voy a apretar en persona. ¿Ya? Yo apreté en persona y allí entonces aparecen 6 palabras, ¿no? Que la persona tú le dices, ¿podría usted describir su vida? ¿Ya? En 6 palabras de las que aquí aparecen, ¿ya? Y por ejemplo, supongamos que la persona diga, bueno, a mí me gusta divertirme, pasarlo bien, me gusta la libertad, ¿ya?
la felicidad, ¿no? Soy una persona feliz, ¿ya? O para mí la familia también es muy importante, ¿ya? El dinero, ¿no? También, a mí me gustaría tener dinero, ganar mucho dinero. Y a lo mejor, ¿no es cierto?, podría decir, bueno, para mí la vida es una aventura, ¿ya? Entonces ahí él describió un poco su vida en estas 6 palabras, ¿ya? Y ahí entonces vamos y apretamos comenzar, ¿ya? Y ahí entonces tú le empiezas a compartir nomás, ¿ya? Entonces la Biblia, ¿ya? Digamos, estas palabras que quiero compartir con usted, está en forma de acróstico, ¿ya? Y este acróstico está encabezado por la palabra Cristo, ¿no? Cada una de las letras de Cristo, entonces vamos a ver en estos puntos. En primer lugar, con la letra C, creados, ¿ya? Significa que fuimos creados para tener una relación personal con Dios. Y ahí abajito, entonces aparece una Biblia, ¿ya? Y allí, apretando la Biblia, entonces aparece el versículo. La Biblia dice, en Salmo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Entonces, Dios nos ha creado, ¿ya? Con un propósito. Dios nos ha creado para que podamos tener una relación personal con Él. No somos el resultado de un accidente o de una explosión cósmica, sino que creemos que Dios ha creado, que Dios es el diseñador de todo lo que existe, porque todo lo que existe es perfecto. Luego apretamos la X abajo para volver entonces, ¿no? Y y ahí pasamos con el dedo, ¿no? Pasamos hacia el lado para el siguiente punto. Perdón, a ver, yo me equivoqué aquí. Entonces pasamos con el dedo al siguiente punto. Ya ahí está. Con la letra R rompimos esa relación con Dios por causa de nuestro pecado. ¿Ya? Y ahí podemos dar, ¿no es cierto?, una explicación de lo que es pecado o preguntarle a la persona qué piensa él respecto al pecado, qué cosas son pecados. Y luego le damos el texto bíblico, Romanos 3:23. La Biblia dice, ¿no? Y ahí está, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuevamente apretamos la X de abajo y allí volvimos a la página anterior, pasamos el dedo hacia el costado y allí, no sé por qué me saca o lo aprieto mal. Entonces, tengo que hacerlo tal vez más suave, ¿ya? Ahí estamos nuevamente, y ahí ya pasamos al tercer punto. Con la letra I, ¿ya? Es imposible quitar nuestro pecado haciendo buenas obras. Ya nosotros no podemos hacer nada para quitar esa barrera del pecado de nuestra vida, aún haciendo buenas obras o siendo personas religiosas, ¿ya? O siendo personas moralistas, etcétera. Ninguna de estas cosas nos puede quitar el pecado. La palabra de Dios dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, la Biblia dice que aún nuestras cosas buenas que hacemos están manchadas por el pecado, por nuestras injusticias. Entonces tampoco nuestras buenas acciones o nuestras justicias pueden quitar el pecado de nuestra vida, porque seguimos siendo personas pecadoras, pese a que hagamos el bien a otras personas. Después, con la letra S, solamente la muerte y resurrección de Jesús pueden pagar el precio del pecado. Ahí vamos al versículo, ¿no? Podemos nosotros dar un poco más de explicación en cada punto. Y ahí está Romanos 5:8. Nuevamente, en el círculo abajo y la X, volvemos a la anterior y vamos a la siguiente, ¿ya? En quinto lugar, con la letra T, todo el que pone su fe solo en Jesús tiene vida eterna.
ya puede tener la vida eterna. Texto bíblico, San Juan 3:16, ¿ya? Y lo leemos allí, todo esto se hace, ¿no? Mostrándole con la pantalla de nuestro celular a la persona para que él vaya siguiendo el desarrollo del plan de salvación. Y finalmente, con la letra O, el obsequio, ¿ya? El obsequio de Dios es vida eterna, que comienza hoy y dura para siempre. Entonces, la vida eterna es un regalo de Dios. Y ahí está, ¿no? Un repaso de cada uno de los puntos. Y ahí le preguntamos, ¿no? Para el momento de la invitación, ¿esto que te he compartido tiene sentido para tu vida? ¿Ya? ¿Tiene sentido lo que te acabo de explicar para tu vida? ¿Ya? Y entonces la persona tal vez va a decir, sí, sí, tiene sentido. O tal vez va a decir, no sé, le podemos preguntar, ¿qué parte no te expliqué bien, ¿ya? De cada uno de estos puntos, ¿ya? Y ahí entonces podemos hacer algún repaso de alguno de esos puntos, a lo mejor algo que él no está plenamente de acuerdo, pero ahí volvemos a hacer el énfasis, ¿ya? En ese punto. ¿Ya? Y si la persona dice sí, tiene sentido, ¿ya? Cuando le hemos preguntado, ¿tiene sentido para tu vida lo que te acabo de explicar? Si él dice sí, tiene sentido, entonces hay algo que te impida poner tu fe personal en Cristo, ¿ya? Hay algo que te impida poner tu fe personal en Jesús ahora mismo. Y si la persona dice no, bueno, yo te quiero invitar a que tú puedas pedirle a Jesús que sea tu Salvador, que te perdone de tus pecados, que te dé el regalo de la vida eterna. Entonces, tú puedes hablar con Dios a través de la oración y pedirle a Jesús que te salve, que sea tu Salvador personal. ¿Estás listo para orar? Ora en el silencio de tu corazón. Y ahí hacemos la misma oración de la oración del pecador, ¿no? Entonces, para que la persona, ahí está la pregunta, ¿no? Yo me adelanté, pero en la aplicación sigue el orden correcto, ¿no? ¿Estás listo para poner tu fe solamente en Jesús para que te perdone por todos tus pecados? ¿No? Todavía no estoy listo. Supongamos que pongas estoy listo, entonces apretamos ahí, ¿ya? Genial, ya estás listo para poner tu fe en Jesús. Ahí está una aclaración más, ¿ya? De lo que es confiar en Jesús para la salvación y ir a la oración, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, que la persona vaya leyendo y repitiendo esta oración en su corazón. ¿Ya? Querido Dios, sé que mis pecados han roto mi relación contigo y que nada de lo que yo haga podría cambiar eso. Pero ahora mismo yo creo que Jesús murió en mi lugar y resucitó de los muertos. Entonces ahí él lo puede ir repitiendo en su corazón. ¿Ya? Cerramos ahí la oración. Entonces, si la persona oró, entonces ahí dice, ¿no? Yo puse mi fe en Jesús, ¿ya? Entonces ahí, bueno, incluso antes, ¿no? de pasar a este punto, podemos igual preguntarle, como siempre es conveniente, ¿ya? Siempre es conveniente que le preguntemos, ¿no? Volví atrás, ahí a través de la flecha que está a la izquierda. Entonces, ¿qué fue lo que oraste? ¿Qué fue lo que le pediste a Jesús? Y ahí, ¿no? Él tiene que dar alguna respuesta coherente con lo que le invitamos a orar en esa oración de pedirle al Señor perdón por sus pecados o pedirle a Cristo que le salve, que le dé el regalo de la vida eterna. ¿Ya? Y entonces, bueno, allí, ¿no? Incluso si la persona no está segura, como dice, ahí no estoy listo, entonces también podríamos ahí explicar, ¿no? Nadie debería tomar esta decisión a la ligera, ¿no? Podemos enviarte
¿ya? Tus 6 palabras y otra información útil para ayudarte a explorar más tus preguntas acerca de Dios, ¿ya? Y entonces ahí dice enviar estas 6 palabras o este mensaje que le acabamos de compartir, ¿ya? Entonces ahí a través del nombre, el correo electrónico, un teléfono, entonces le podemos enviar allí este mismo mensaje, ¿no? De estas 6 palabras donde explicaba el plan de salvación. ¿Ok? Bueno, después, ¿no es cierto? Esta aplicación habla ahí lo mismo, ¿no es cierto? De el seguimiento, ya una vez que le enviamos esto a la persona, ya aquí dice que hay que llenar los datos, por supuesto, antes de enviar, ¿ya? Si la persona hizo la oración, ¿no es cierto? Y puso su fe en Jesús, ahí ya sabemos entonces lo que debemos hacer, ¿verdad? Enviarle nuevamente lo mismo, enviarle este mensaje, ¿no? Las 6 palabras que le hemos compartido respecto a este acróstico, y así ya vamos a tener también el contacto con la persona. ¿Preguntas al respecto de esto? Solo avisar que No, ya está Alberto. los links para que descarguen la aplicación. Ya, muy bien. Yo, sí. no sé, aquí yo tendría que salirme, no sé cómo volver atrás con el celular, ya para, voy a lo mejor a salir directamente con, con mi celular, ¿ya? Pero bueno, ahí se entendió, ahí volvimos, se entendió, ¿no es cierto?, una manera práctica de compartir el plan de salvación usando esta aplicación. Hoy en día todos tienen celular, ¿ya? Y la gran mayoría, y celulares, ¿no es cierto?, inteligentes que uno puede descargar esta aplicación y que son una herramienta visual, porque siempre es importante todo esto, ¿no? Siempre lo visual, no solo dar un mensaje audible. El evangelismo ilustrado, el libro sin palabras, la pulsera, el cubo evangelístico, ¿no? Todo, y esta forma también de predicar con las 6 palabras, todos son visuales también, ¿ya? Para que quede mejor o más, haya más retención de parte de la persona. Así que es una muy buena aplicación y práctica para estar utilizando. Y allí ya queda, ¿no es cierto?, también un contacto directo con la persona, con su teléfono, con su correo electrónico, para seguir en contacto con él. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿O sugerencia, idea ahí, alguno de los pastores para compartir de lo que hemos hablado? No solo decir que es muy buena herramienta, una nueva herramienta y que en realidad prácticamente se hace solo. O sea, solo hay que seguir avanzando y está espectacular, sobre todo los que están recién a lo mejor predicando y tienen un poco de miedo, les complica un poco el tema de comunicarse con más personas. Está genial, porque, y sobre todo pensando en los jovencitos, los adolescentes que son más tecnológicos, llamar la atención con esto está así espectacular. Así que nada, muchas gracias, hermano. Está genial, una nueva herramienta y hay que aprovechar todas las oportunidades de material nuevo para evangelizar, porque el mundo va cambiando, las personas, los jóvenes, y si bien es cierto, el mensaje es el mismo, pero la estrategia va cambiando y es una nueva estrategia que tenemos para predicar, así que está buenísimo. Sobre todo yo pensaba en eso, en jóvenes, adolescentes que están tan conectados hoy día con esto del celular y está genial. Está muy bueno, muchas gracias. Bien, ahí, ¿no es cierto?, por mi parte ahí hubiese querido, ¿no es cierto?, en la parte ahí del cubo, o sea, del libro sin palabras, haber hecho un PowerPoint
para haber dejado también algo ahí gráfico y explicativo, pero traté de hacer la explicación, ¿no? Con los versículos clave de cada uno de los colores, y entonces, si uno quiere más explicación, también en el mismo internet, uno busca allí, ¿no? Libros sin palabras, y allí también va a tener material explicativo para que la persona lo pueda repasar, ¿no? Cualquiera de ustedes, y sentirse más seguro cuando está siguiendo la secuencia del mensaje evangelístico, ¿no? Pero sabemos que con los niños igual no tenemos que complicarlo eh, con el libro sin palabra o la pulsera, sino que igual hacerlo sencillo, ¿ya? Para que lo comprendan de buena manera. Bueno, por mi parte eso es lo que podía o pude compartir con ustedes. Tenía la duda nomás solamente respecto al evangelismo ilustrado, se lo iban a hacer en la calle, en otro lugar, entonces ahí era apropiado haber hablado también de algunos puntos de cómo el equipo evangelístico que acompaña al predicador debe proceder, pero no es la situación en este caso, eso lo podemos ver en otro momento si es necesario para otras futuras actividades. Muchas gracias, hermano. La verdad que fue de bendición para nosotros, aún los que siempre estamos predicando el Evangelio. Siempre hay cositas nuevas, siempre hay un nuevo versículo, siempre hay una nueva estrategia, siempre hay algo que aprender. O sea, yo creo que hasta que venga el Señor, vamos a seguir aprendiendo nuevas estrategias, nuevos versículos, nuevas cosas para compartir. Así que de verdad que fue bendición para todos nosotros, y vamos a compartir esta reunión, ¿verdad? También con los que no pudieron estar, y la vamos a tener grabada, así que la vamos a poder ver. Si alguna vez se nos olvida algo, también la vamos a poder repasar nosotros, así que la verdad que fue de mucha bendición. Le agradecemos por su tiempo, porque sabemos que igual se tuvo que preparar, porque estuvo dispuesto y porque dejó esta hora que sabemos que a lo mejor muchos están descansando para poder compartir con nosotros, así que bueno, sabemos que tiene un corazón para servir, disponible para el Señor, para los hermanos. Siempre hemos contado con su amistad y con el servicio de su persona, así que nada, le agradecemos desde ya y esperamos que el Señor le bendiga y que nos ayude a estar orando también para que todo esto que nos pudo estar enseñando el día de hoy, capacitando, lo pongamos en práctica ese día, y que el Espíritu Santo ya sea convenciendo de pecado a todos esos niños, adolescentes, adultos que van a escuchar el Evangelio a través de nosotros. Así que nada, de antemano, muchísimas gracias y el Señor le bendiga grandemente. Pastor Pablo. Sí, bueno, dar gracias a Víctor por su disposición. No tuvimos ningún inconveniente, siempre, inmediatamente estaba dispuesto, y bueno, era, creo yo, una de las mejores personas que podíamos invitar a hacer esto, porque él es un experto en el tema del evangelismo. A través de los años, con la amistad, hemos aprendido mucho con él. Y bueno, recomendación para el resto: como va a estar está la grabación, se va a descargar ahí la grabación, repásenla, hermanos, tomen sus apuntes, prepárese bien. Tiene mañana, jueves, ¿cierto? Tal vez el resto del día de hoy, si es que se descarga rápido esto, pero repase. Y sí, estoy de acuerdo contigo, Pato, en que la aplicación esa es una herramienta espectacular para toda la gente que es tecnológica, que le gusta la tecnología. Es muy bueno, y como dices tú, se hace solo, o sea, ni siquiera hay que estar buscando, recordando, está todo ahí. Entonces es una muy buena herramienta que podemos utilizar. Así que tenemos varias herramientas, cada uno elegirá la que más le acomode para poder predicar el Evangelio, y no solo en esta actividad que vamos a tener el fin de semana, sino que todos los días de su vida, con los amigos, compañeros de trabajo, en fin. Así que gracias, Bitoco, muchas gracias. Un abrazo grande para ti y tu familia también. Muchas gracias, Pastor Pablo, Pastor Patricio, por la oportunidad que me dieron. Saludos ahí a la hermana Miriam también. Y gracias por la confianza y el amor, el aprecio.
y estamos ahí también para apoyarle en oraciones en los próximos días, para que Dios le utilice de gran manera allí compartiendo en esa zona ahí en el sur. Ajá. Bueno, muchas gracias a todos. Ya dejamos libre a todos para que puedan descansar o hacer algo, alguna cosita. Así que nada, el Señor les bendiga y gracias por el tiempo de todos también de poder compartir y escuchar y la disposición de querer aprender también para poder predicarles a otros. El Señor les bendiga. Ahí despídanse todos del hermano y agradecemos Chao. al hermano Víctor por su tiempo. Gracias, hermano. Cariño a la Gracias, hermano, familia, nos bendiciones. vemos. Chao, Chao a gracias. todos, gracias.